caballero de la OEA, ¿qué pasó con su reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Yo estoy acá en mi rincón preguntándome hace rato ¿cómo es posible que al gato le meta miedo el ratón? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Con ese ir y venir me tiene como si nada. Perdone la carcajada, pero usted me hace reír. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Ojo con los Medios aquí por el Avia Yala Televisión y rescatamos este tema de Carlos Puebla, qué risa que me da la OEA, que fue creada por este cantautor cubano tan famoso, en momentos en que en el año 62 la OEA decidió la expulsión de Cuba de su seno por argumentar que era un satélite de la Unión Soviética en América Latina, y por eso este tema que quizás no es tan conocido, pero es muy pertinente al calor de la agenda actual que tiene a Venezuela en su vanguardia. Así que de esta manera saludamos a Andrés Alari, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Hola, Andrés. Y buenos días también, Mariano, para la gente que nos sintoniza en Río Gallegos, en Santa Cruz, a través del canal 10, del cable 10. Allí nos ven por la mañana, así que saludamos a todos. En realidad a cualquier hora, también a través de las redes sociales, sintonizan Ojo con los Medios, por supuesto, a través de la emisión madre que realiza, como siempre, Avia Yala. ¿Cómo estás? Y bueno, me gustaron mucho las risas del tema, ¿eh? Sí, ahí parte, veíamos la interpretación de Carlos Puebla, y también le decimos buenos días a quienes nos ven aquí en el reprise de Avia Yala a las 5 de la mañana, como nuestra compañera Leni. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a empezar a ver cuáles fueron las reacciones acerca de la salida de Venezuela justamente de la Organización de Estados Americanos. Y después les voy a comentar qué dijo Estados Unidos. Entonces vamos a arrancar con la nota número 4, que es Delcy Rodríguez refiriéndose a justamente la decisión de Venezuela de salir de la OEA, y lo explicaba en estos términos. Hoy amanecimos más libres, hoy amanecimos más independientes, hemos roto con las cadenas del monroísmo. Lo habíamos referido en muchas de nuestras intervenciones en el seno de esta organización, justamente cuando se venía dando un proceso que procura la intervención de nuestra patria. Y lo decíamos que existían y existen dos fuerzas históricas en pugna: el proyecto monroísta de expansión territorial imperialista y el proyecto bolivariano. Hoy nosotros marcamos con mayor profundidad y consolidación el proyecto bolivariano. Vulneraron toda la institucionalidad y la legalidad de esta organización, pero lo habíamos visto desde la llegada de mercenarios de la política, de franquicias empresariales estadounidenses en nuestra región, con la llegada de gobiernos neoliberales a Argentina, con el golpe de Estado en Brasil, con la llegada de gobiernos neoliberales a Perú. Veíamos cómo se estaba conformando una fuerza para
impedir y sabotear los mecanismos reales de integración y de unión. Empezaron por el Mercosur y dieron un golpe institucional en el Mercosur pretendiendo la suspensión de Venezuela. El director de la orquesta intervencionista, el director de la orquesta violatoria de las normas internacionales, y lo repito y no me cansaré de repetirlo. El mundo se ha salvado de que una funcionaria llegase a la Secretaría General y bueno, hemos visto su comportamiento, violenta todas las normas internacionales, no le importa nada, ataca la esencia del multilateralismo. Y yo lo tengo que decir, yo me siento feliz que cuando yo abro los ojos toda la mañana, no tengo que llamar a Washington para que me digan qué hacer. Desde el sur comenzaron atacando la institucionalidad del Mercosur. Venezuela va bien en la defensa de sus derechos en este organismo regional y también hay que decirlo en la defensa de la institucionalidad mercosuriana, porque hay una conflagración de la Triple Alianza para desconocer los tratados internacionales. Y con ese golpismo de Mercosur se vinieron a la OEA. Nada extraño tampoco para esta organización, con un expediente muy oscuro de intervencionismo, de golpes de Estado, de invasiones, es decir, en una actuación que no le es extraña a la historia de esta organización. Venezuela no va a participar de ninguna actuación de la Organización de Estados Americanos. Venezuela se ha retirado y hoy vamos a formalizar, entregando a la Secretaría General de esta organización, la carta denunciando a la Organización de Estados Americanos, retirándonos definitivamente de esta organización. Hemos roto con las cadenas históricas imperiales. Hoy, en este instante, además, está reunido uno de los franquiciados estadounidenses en Argentina, quien hace las veces de su presidente para vergüenza del pueblo argentino. Vamos a ver qué anuncios tendrán que darle a la comunidad internacional y allí veremos qué barato puede costar la conciencia histórica de algunos mandatarios. Ahí vemos muy dura la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, con sobre todo su par de la Argentina, Susana Malcorra, y también con otros países a quienes considera cómplices de la jugada del secretario general Luis Almagro. Bueno, es justo decía, ¿no? Estaba por acá, está rebotando la visita de Macri a los Estados Unidos, pero ya nos va a dar que hablar un poquito de eso, si nos queda tiempo, a dar la reacción de Diosdado Cabello. Queremos acompañar al presidente Nicolás Maduro en la decisión que ha tomado de ordenar el retiro de Venezuela de ese organismo que no sirve para nada, que se llama la OEA. Apoyamos la firme posición del presidente Maduro de retirarnos de la OEA, instrumento del imperialismo. ¿Creerá la OEA que nos van a venir a tutelar a nosotros? A este pueblo lo va a venir a tutelar la OEA. Hoy, nuevamente, se ha reunido de manera violando los reglamentos la OEA para discutir de Venezuela sin Venezuela, cuando los reglamentos son total y absolutamente claros. Se han reunido para hacerle comparsa al imperialismo. Bueno, nuestra respuesta digna, hijos de Bolívar, hijos de Chávez, nos retiramos de ese adefesio que se llama la OEA. La OEA debió haber desaparecido hace años. Bien lo decía el comandante Fidel Castro, que la OEA no era otra cosa que el ministerio de las colonias del imperialismo. Así actuaba y así actúa. Y cuando se consigue serviles
arrastrados, lacayos, cipayos como Almagro, cualquier cosa se puede esperar. Cualquier cosa se puede esperar. De manera que hoy nosotros queremos poner una etiqueta que se llama, es numeral, OEA, en mi patria manda el pueblo. Y esta historia que vivimos hoy en 2017 tuvo un antecedente nefasto, que fue el 31 de enero de 1962 en Punta del Este, allí en Uruguay, cuando Estados Unidos arrastró al resto del continente a la expulsión de Cuba por no querer que ella se autodetermine en su forma de vida, en su estilo y sistema político, económico y social. Y así se refería a Cuba y su canciller en ese momento a la expulsión de la OEA. Vemos este archivo. De suerte pues que si nadie quiere hablar aquí, ya hable yo. Y he hablado por mi patria, nuevamente, por un pequeño país que está bajo el imperio de la agresión y de la amenaza de una invasión militar. No de una invasión hipotética, sino una invasión real. Me voy con mi pueblo. Y con mi pueblo se van también de aquí los pueblos hispanoamericanos. Hemos venido a denunciar la Alianza para el Progreso como un vehículo destinado a separar al pueblo de Cuba de los otros pueblos de América Latina, a esterilizar el ejemplo de la Revolución Cubana y después a domesticar a los otros pueblos de acuerdo con las indicaciones del imperialismo. Frente a las agresiones promovidas, frente a las agresiones pasadas, frente a las agresiones futuras, nuestro pueblo no se cansa de gritar todos los días, patria o muerte. Bueno, y ahí teníamos ese testimonio que es reflejo de la dignidad de Cuba, que aún persiste desde ese momento en que, cuando decidió el rumbo socialista de la revolución, recibió esa respuesta de la OEA, y esto escuchamos de el Estado cubano en esa jornada de 1962, un 31 de enero. Y vuelve también aquella tensión de la Guerra Fría, ¿no? Aquella tensión tan fuerte, aquella angustia por la posibilidad, que no tiene que ver este caso con Venezuela, pero el otro día charlábamos de la angustia que se genera en mucha gente y los medios que plantean la posibilidad de nuevo de un posible ataque nuclear. Y creo que no casualmente esa oleada conservadora que está protagonizada por la administración de Trump, que lleva al mundo a una situación tan fuerte como aquella crisis de los misiles de esas épocas de inicios de los 60, también la estamos viendo ahora, y por eso no casualmente se recrudece también la tensión con Venezuela, y no casualmente, ya lo decía Diosdado Cabello, cuando hay personajes como Almagro y una oleada tan conservadora en estos organismos, volvemos a ver realidades como las de hace 50 años atrás. A propósito, vamos a recordar también esa cita que sobre Fidel Castro hacía Diosdado Cabello. La palabra de Cuba no podía tener eco en aquella mayoría maestrada, pero tampoco podía tener respuesta. Solo cabía el silencio impotente ante sus demoledores argumentos, la diafanidad y valentía de sus palabras. Pero Cuba no habló para los cancilleres, Cuba habló para los pueblos y para la historia, donde sus palabras tendrán eco y respuesta. En Punta del Este se libró una gran batalla ideológica entre la Revolución Cubana y el imperialismo yanqui. ¿Qué representaban allí? ¿Por quién habló cada uno de ellos? Cuba representó los pueblos,
Estados Unidos representó los monopolios. Cuba habló por las masas explotadas de América. Estados Unidos por los intereses oligárquicos, explotadores e imperialistas. Cuba por la soberanía. Estados Unidos por la intervención. Cuba por la nacionalización de las empresas extranjeras. Estados Unidos por nuevas inversiones de capital foráneo. Cuba por la cultura. Estados Unidos por la ignorancia. Cuba por la reforma agraria. Estados Unidos por el latifundio. Cuba por la industrialización de América. Estados Unidos por el subdesarrollo. Cuba por los alfabetizadores asesinados. Estados Unidos por los asesinos. Cuba por la igualdad. Estados Unidos por el privilegio y la discriminación. Cuba por los héroes que cayeron en Girón para salvar la patria del dominio extranjero. Estados Unidos por los mercenarios y traidores que sirven al extranjero contra su patria. Cuba por la paz entre los pueblos. Estados Unidos por la agresión y la guerra. Cuba por el socialismo. Estados Unidos por el capitalismo. Los acuerdos obtenidos por Estados Unidos con métodos tan bochornosos que el mundo entero critica, no restan, sino que acrecentan la moral y la razón de Cuba. Demuestran el entreguismo y la traición de las oligarquías a los intereses nacionales y enseña a los pueblos el camino de la liberación. Revela la podredumbre de las clases explotadoras en cuyo nombre hablaron sus representantes en Punta del Este. La OEA quedó desenmascarada como lo que es: un ministerio de colonias yanqui, una alianza militar, un aparato de represión contra el movimiento de liberación. Este archivo histórico que acabas de ver en Ojo con los Medios es del 4 de febrero de 1962, a 4 días de la expulsión de Cuba de la OEA. Allí se realizó la Asamblea Nacional del Pueblo y salió lo que es esto, la segunda declaración de La Habana, que fue aprobado por todos los que estuvieron ese día en la Plaza de la Revolución. Fidel leyó ese discurso histórico que era la resolución que el pueblo terminó aprobando finalmente en la Plaza de la Revolución, demostrando que la democracia se ejerce también de manera horizontal con el pueblo en las plazas y no solamente en recintos como el recinto de Punta del Este o el recinto de Washington de la OEA, donde se decide expulsar o acorralar a países que toman decisiones autónomas para su futuro y su pueblo. Bueno, estaba pensando que realmente en 50 años tantas cosas han cambiado y por otra parte tantas otras no siguen de manera casi idéntica en materia de geopolítica internacional. Y a propósito vamos a ver qué dice sobre toda esta situación en Venezuela el gobierno de Vladimir Putin a través de uno de sus voceros. Que analicen el resultado de sus acciones en Siria, Libia, Yemen e incluso Ucrania los ingenieros sociales externos que alientan la desobediencia pública. ¿Acaso quieren alcanzar los mismos resultados en Venezuela? Destacamos una vez más que los problemas de los venezolanos pueden ser resueltos solamente por ellos en base a la Constitución y a través del diálogo. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa
preguntándole al mundo occidental, especialmente a Estados Unidos y a la OTAN, si quieren que Venezuela termine como Siria, Irak, Libia. Sí, le puedo responder a nombre de Estados Unidos que sí, sin ningún lugar a dudas. ¿Y el amigo Almagro qué reacción ha tenido? Bueno, un cronista de NTN 24, así se dice, del canal colombiano, lo abordó en la calle a la salida de la sede de la OEA y le preguntó justamente sobre esta decisión de Venezuela. Escuetamente dijo esto. Pero Venezuela ha dicho hoy que va a salir de la Organización de Estados Americanos. Tienen un par de años para reflexionar al respecto y obviamente los invitamos a hacer eso. ¿Pero cree que es la solución diplomática más adecuada? La solución diplomática más adecuada es que yo pueda cerrar la puerta. Gracias. Gracias. Vamos a ver un informe de la cadena Telesur justamente sobre esta obsesión que Almagro muestra con Venezuela desde que asumió la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos hace poco menos de 2 años. Muchos son los ataques e innumerables los discursos en los que la OEA, proyectando la imagen de un gobierno forajido, intenta desacreditar las políticas internas del gobierno venezolano. La aplicación de la Carta Democrática bajo argumentos basados en la presunción, falsas informaciones de la prensa derechista y ONG han promovido la elaboración de un informe que busca sanciones contra el país suramericano. Este informe, que ha sido considerado por analistas como una decisión unilateral y violatoria de su mismo mecanismo interno, pone en evidencia que Venezuela forma parte de la agenda internacional de la Casa Blanca, que busca una transición política fuera de la Constitución. Durante el 2016, Luis Almagro fue el operador internacional más agresivo en contra de Venezuela. Asumió posiciones en diferentes escenarios que evidenciaron su parcialidad en favor a sectores de oposición. Ejemplo de esto es el más reciente informe donde señala que fue el gobierno quien saboteó el proceso de diálogo, cuando el retiro de esta mesa se dio por parte de la coalición MUD. Mismo escenario se repite con el referéndum revocatorio, sobre el cual Almagro afirma fue negado por el gobierno. No aclara que el proceso impulsado por la derecha y auspiciado por factores externos estuvo plagado de irregularidades durante la recolección de firmas. Esto significa que la huella de estos 1.326 personas no corresponden, la huella no le corresponde con la persona que dijo ser o que dice ser. Más grave aún es su exposición sobre la supuesta crisis humanitaria que vive el país. Es preciso mencionar que, de acuerdo a los estatutos de la ONU, esta terminología refiere a escenarios como desastres naturales o conflictos bélicos. Recordemos también que planes como estos han sido aplicados en países como Siria y Libia, donde el discurso de Estado fallido forma parte del proceso de intervención. Bueno, exhaustivo informe sobre las obsesiones de Luis Almagro con la República Bolivariana de Venezuela. Doctor, yo acá te comentaba las declaraciones del vocero Mark Toner del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien dijo que no hay ningún efecto real inmediato en la declaración del gobierno venezolano a la cabeza de Delcy Rodríguez, y muy irónicamente reiteraba que la decisión final sobre la salida de Venezuela de la OEA la tendrá el sucesor de Maduro. ¿Qué tal? Claro, porque lo que está marcando acá Estados Unidos es que como el trámite de salida de un país de la Organización de Estados Americanos dura 2 años, es decir, 24 meses, está claro cuál es la idea de Estados Unidos, que o bien el presidente Maduro no termine en su mandato, o quien lo suceda paralice esta situación. Lo cierto es que la canciller Delcy Rodríguez anunció que Venezuela no participará más de ninguna reunión de la Organización de Estados Americanos. Yo creo que esta declaración hay implícito también una intención golpista, y no creo que Estados Unidos espere que, como usted ya mencionó, Maduro llegue al final de su mandato, ni mucho menos. Creo que buscan su caída mucho más pronto que... ¿Cómo seguimos?
Vamos a recordar justamente al anterior secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, que tuvo 2 periodos al frente de la OEA, es decir, 10 años, que fue muy resistido en la primera elección por Estados Unidos. Se requirieron 5 votaciones para lograr que el chileno Insulza pueda ser secretario general de la OEA, y vamos a recuperar un archivo del año 2009, cuando Insulza reprendió a la CNN por su posición muy timorata, por decirlo de alguna manera, con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras. De diarios en América Latina han criticado que la OEA se limitara a condenar el golpe usando el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, mientras que no criticó la actuación del presidente Zelaya sobre las violaciones que la Corte dijo que cometió, y que la OEA lo hubiera podido hacer usando los artículos 3 y 4 de la Carta, que dicen que es parte esencial de la democracia, el ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho, separación e independencia de poderes públicas y subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida. ¿Por qué no se usaron estos artículos? Bueno, en realidad son artículos muy generales que no dicen relación con propuestas concretas de reforma de la Constitución. Ahora, de lo que se ha criticado al presidente Zelaya, en realidad es de tratar de buscar una norma parecida a la que hay en todas las constituciones de América, y en las que, por así decirlo, varios presidentes además ya han tenido éxito en reformarla, que es permitir la reelección del presidente, incluso no inmediata. Ahora, por alguna razón, eso es un tema que en Honduras está prohibido plantear. Usted comprende que si nosotros hubiéramos condenado a un presidente de las Américas por proponer una norma que existe en los Estados Unidos, que existe en una cantidad de otros países de América, realmente habría sido un poco exagerado. No creo que hubiéramos obtenido mayoría para eso. Eso está en la Constitución de Honduras. Claro, pero yo no tengo claro, está en la Constitución de Honduras. Sí. Pero usted estará de acuerdo conmigo en que es una cosa bastante excepcional que en un país hay una Constitución que castiga con traición a la patria al que propone reformar la Constitución en ese aspecto. Si eso está en la Constitución, ellos pueden someter a proceso al presidente Zelaya, y lo podrían someter a proceso cuando quisieran. Lo que no pueden hacer nadie en el mundo de hoy, espero, es sacar al presidente de su cama y echarlo del país en un avión. Eso, si usted me dice que esa es una forma legítima de cambiar gobierno, bueno, entonces habría que ponerlo en alguna constitución, a ver en qué país aguanta eso en una constitución democrática. Perdón, es una reflexión, Claudia, pero yo no entiendo por qué hay tanta gente, o por lo menos gente importante, en medios y en otras partes, que trata de justificar lo injustificable. Discutamos de todo, pero de la ilegalidad del golpe del domingo no se puede discutir. Por favor. Doctor... La periodista quedó un poco pedaleando en el aire. Otros tiempos, evidentemente, para la Organización de Estados Americanos y también para la realidad regional. Segundo bloque de Ojo con los Medios aquí por el Avia Yala Televisión. Seguimos con Andrés, que está en la ciudad de Buenos Aires, hablando sobre Venezuela. Y bueno, vamos a hablar en este bloque sobre la instigación a la violencia que realiza cotidianamente la derecha en ese país. Y de una película que ya vimos y que de alguna manera creo que lamentablemente anticipamos justo en el programa de ayer. Empecemos con un columnista del periódico opositor El Nacional. Vamos, esto lo publicó en su cuenta de Twitter. Vemos aquí, no, la anterior, por favor. Gracias. Dice lo siguiente, vamos a leer 3 tweets emitidos por este columnista desde hace muchísimos años en El Nacional. Dice: mañana cuando un motorizado de un colectivo malandro te dispare, piensa en Mandela, en Gandhi, en Luther King, pero igual no te dejes. Si cada venezolano demócrata, dice el segundo tuit, neutraliza a un miembro del Plan Zamora, están militarmente derrotados. Se vale hasta matarlos. Tercer tuit: nunca me había acostado tan temprano, voy a recargar fuerzas, mañana vamos con todos, ellos también, algunos nos quedaremos en el camino. Es el el tuit que con cierta apología de la violencia, claramente.
Bueno, sin palabras, sigamos. Tengo algunos problemas acá en la conexión. Sigamos con las fotos manipuladas, otra vez informaciones manipuladas con conflictos de otros lados. Vamos a ver el detalle. Sí, en este caso también el diario El Nacional, en su cuenta de Twitter, en este caso dice que las fuerzas de seguridad en Venezuela están utilizando bazucas para repeler a las manifestaciones opositoras. Vemos en la foto a este militar que lanza justamente un misil bazooka. Bueno, esa foto no pertenece a una fuerza de seguridad o al ejército o a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que es de Ucrania y la foto es del año 2015. Bueno, una muestra de lo que te mostramos ayer, esta manipulación que se realiza desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, para tratar de generar zozobra, es decir, mostrar imágenes que son de otros países diciendo que es Venezuela. Utilizados lanzacohetes son los supuestos estudiantes pacíficos y en algún rato hemos mostrado eso, podríamos recuperar esas imágenes que sí son reales de movilización en Venezuela con pacíficos manifestantes utilizando lanzacohetes. En fin, repasemos un poco quiénes son los personajes que lideran la oposición, ya que todos fueron peronistas o estuvieron directamente implicados en el golpe del 2002. Yo creo que esa pregunta está mal hecha. Yo nunca he participado en un golpe de Estado. Tiene que renunciar el presidente de la República. Creo que te equivocaste, porque lo que pedimos fue que hubiera elecciones para todos los cargos. Para nosotros, destrancar el juego pasa obligatoriamente por la renuncia de la directiva de PDVSA y su presidente. La renuncia de todo el gabinete ejecutivo y el vicepresidente. Mira, que todo es factible y todo es válido. La renuncia de la Asamblea Nacional. No, la verdad es que no. Búscalo para que veas que no es verdad. También decimos que tiene que renunciar el Contralor, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, por el bien del país. Te reto que lo busques, pues. Y finalmente, tiene que renunciar el presidente de la República. Te reto que lo... balance del interior, ha tenido un balance de las otras manifestaciones. Bueno, no tengo detalles, me han mandado fotografías y emisiones sobre los eventos del interior y todos han sido muy exitosos, afortunadamente, y pacíficos. Como esto de hoy, un homenaje de silencio, repito, a los caídos, a los heridos, a los perseguidos, a los muertos, a las víctimas, incluso a las víctimas potenciales y virtuales que seguramente habrá en los próximos días. Hoy un homenaje de silencio frente a la conferencia episcopal. Bueno, ahí teníamos, si no los reconociste, a dos de los líderes de la oposición hoy en Venezuela, Julio Borges, titular de la Asamblea Legislativa, y Ramos Ayub, que fue también presidente de ese órgano en el periodo anterior a Julio Borges. Lo veíamos a ambos siendo protagonistas hace 15 años del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, y en la actualidad negando esa situación, y al propio Ayub diciendo que va a haber muertos en los próximos días, es decir, anticipando que esa búsqueda de muertos es lo que puede implicar el derrocamiento del gobierno constitucional en Venezuela. Y podríamos mencionar muchos más: Leopoldo López, Capriles, María Corina Machado y varios más que son importantes dirigentes de la oposición. A propósito, vamos a ver un poco más sobre esa llamada Mesa de Unidad Democrática. Para entender lo que realmente sucede en Venezuela, es necesario conocer el rostro violento de la MUD. Si en algún momento se hace visible la verdadera cara de esta plataforma política, es ahora, cuando han fracasado en su intento de vestir con ropaje democrático su agenda insurreccional. La instrucción de los jefes del golpe es usar el AMPA criminal como fuerza de choque de la oposición. El fin es montar la escena para fabricar un falso positivo que inculpe a la revolución bolivariana. Mostrar que se reprimen supuestos manifestantes pacíficos, cuando en realidad las marchas pacíficas son infiltradas y encabezadas por elementos terroristas contratados como fuerza de choque. Me propusieron que fuera la marcha del día de hoy y que quemara, hiciera actos vandálicos, pues.
y que me van a pagar 300.000 bolívares. Y yo los recibí. Mercenarios que tienen el mandato de destruir todo cuanto puedan, sin importar nada. Le rompieron la cabeza. Mientras más cruenta sea la jornada, mejor. Atacan a las fuerzas policiales brutalmente, buscando provocar. Pero eres una planta de mierda, vale. Destruyen comercios y saquean en sitios estratégicos. Saquearon, se metieron también para acá. Agreden a transeúntes, llegan hasta el linchamiento. Y la peor infamia, destruir hospitales infantiles. Vinieron al rescate de unos niños y niñas que son pacientes de materno infantil que fueron atacados vilmente por sectores de la derecha venezolana, por sectores que son pagados y financiados por un pseudo diputado que corrieron el riesgo de morir si los violentos opositores hubiesen ingresado a esta sala. Combinan la violencia con la mentira. La idea es confundir. Fíjense en este diputado. Pero tampoco nos vamos a salir de la lucha en la calle, no violenta. Luego de decir esto, vean lo que hace. Mientras habla de paz, ejerce la guerra. Es la perversa técnica del discurso paradójico, usada para confundir, para convertir la mentira en verdad. como siempre, será una actividad que debe cumplir con el objetivo de toda la lucha no violenta. El objetivo es tener la imagen para fabricar un falso positivo que inculpe a la revolución bolivariana, sustanciar un expediente incriminatorio que muestre una Venezuela ingobernable y justifique la intervención de factores extranjeros para asfixiar la economía y justificar el golpe al gobierno de Nicolás Maduro. Venerable ingobernabilidad, venerable ingobernabilidad. El brazo ejecutor, su operador, está en la OEA. Venezuela de Venezuela. El régimen... Vamos a ver ahora un informe sobre ataques vandálicos de la oposición a bienes públicos. Esto es en el estado de Lara y reporta Zurda Conducta. Hoy nos vinimos al estado Lara. Desde acá conoceremos las incidencias del acto terrorista cometido contra los consejos comunales, contra los CLAP, contra el movimiento popular y contra una población que quiere vivir en paz. Y hoy observaremos cómo fueron incendiadas las unidades que transportan los alimentos y la misión Nevado también sufrió un ataque. Esto es La Otra Televisión y acá en el estado de Lara la gente está en resistencia contra el terrorismo. Ministro, ¿qué opinión le merece a usted esta situación de estos vehículos de actos terroristas que es contra el pueblo, precisamente contra los sectores populares? Bueno, aquí estamos en el estado Lara, en la avenida Libertador, en las instalaciones de Mercal. Como tú ves, bueno, es una acción terrorista, netamente terrorista. Una acción planificada, esto no es guaripero. Son técnicas especializadas para golpear al pueblo. Fíjate lo que hicieron acá, quemaron un camión de la misión Nevado. La única clínica móvil que tiene la misión Nevado. Vehículo del Ministerio de Alimentación, de la misión Mercal. Bueno, vehículos que le llevan el alimento al pueblo, a los CLAP, porque ellos quieren golpear a los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción. Son vehículos que se utilizan para llevarle el alimento al pueblo. 4 vehículos, fueron 9 vehículos los afectados. 9 vehículos los afectados, de los cuales 4 son 100% destruidos. Pérdida total. Nosotros hacemos esta denuncia desde acá, del estado Lara, me acompaña mi comandante Reyes, donde anoche, bueno, estuvieron los cuerpos de bomberos, de seguridad acá, después de esta acción, 30 terroristas que se metieron acá encapuchados e incendiaron, y gracias a la acción oportuna de nuestra Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana, no fueron consecuencias mayores a las que se presentaron acá en estas instalaciones de Mercal, pero gracias a la acción oportuna de nuestra Fuerza Armada se evitó que se propagara el incendio. Y después incendiaron la clínica móvil de la misión Nevado. ¿Qué te parece? Pérdida total. Un camión de la misión Nevado. Ya vimos los camiones de Mercal, que son los que le llevan el alimento al pueblo.
a los CLAP, a los comités locales de abastecimiento y producción, al PAE, al programa de alimentación escolar, a las casas de alimentación, a la base de emisiones, y este camión que se encuentra acá en las instalaciones de Mercal, 100% incendiado. Como tú ves, totalmente destruido, todos los sistemas totalmente destruidos, una clínica móvil, creo que es la única clínica móvil disponible que tenemos aquí en el país, 100% destruida. Fíjese, ministro. Bueno, contundentes las imágenes y es muy difícil que estas las veas en los medios hegemónicos que a diario se llenan la boca sobre qué pasa en Venezuela. Bueno, y hoy cómo estuvo la calle, un poco más tranquila. Salida de la OEA y lo que especulábamos anoche. Sí, hoy quienes salieron fueron las mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela, hicieron una marcha. Ayer la había realizado la oposición y se esperan obviamente más manifestaciones, tanto oficialistas como opositoras, para la semana que viene. Así es, Estados Unidos y ahora Argentina, porque como decíamos al inicio está el presidente Mauricio Macri de la República Argentina en Washington. Dijo Macri que fue una reunión maravillosa con Donald Trump, sin ningún resultado concreto. El único resultado concreto hasta ahora de las relaciones entre las administraciones de Macri y Trump es el anuncio de una compra de más de 2.000 millones de dólares en armamento, que para nada sale en ningún medio de comunicación hegemónico aquí en Buenos Aires, le voy a comentar, y lo único que se dice es que Trump le iba a presionar a Macri para que se ponga más duro en torno al conflicto en Venezuela, y que Macri iba a hacer lobby para que Trump permita el ingreso de limones argentinos a Estados Unidos, que espero sea por un monto mayor que el de los 2.000 millones en tanques de guerra y no sé cuántos materiales bélicos más que Macri se comprometió a adquirir a Estados Unidos. Sí, lo dudo. En fin. Bien, vamos. Aquí está. Dígame. No, escucho. No, bueno, y otra cosa que está rebotando mucho, usted lo sabe, es la foto que se han sacado últimamente, ya creo que es como una especie de tradición, a ver en la foto quién se muestra dominante ante quién en los encuentros bilaterales en la Casa Blanca cuando llegan presidentes argentinos. Vamos a ver alguna... Ahí la tenemos justamente... ahí una foto para graficarlo. Sí, la tenemos justamente en pantalla. Vemos a Macri a tu izquierda sonriéndole a Donald Trump, y en la foto de la derecha es una imagen de noviembre del año 2005 en Mar del Plata, en el intento de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas de imponer el ALCA América Latina, y la resistencia de un grupo de países encabezados por Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, y lograron torcer ese deseo de los Estados Unidos. Ahí la mirada dura de Néstor Kirchner hacia el presidente George W. Bush. Sí, hay toda una historia detrás de esas fotos, como decíamos, de los encuentros entre presidentes de Estados Unidos y Argentina. Ya le contaremos con mayor detalle en cualquier otra oportunidad. Y lo que le comentaba a continuación, el tema Venezuela. Sí, Macri habló, aprovechó esta reunión. Ambos presidentes dijeron estar muy preocupados por la situación de los derechos humanos en Venezuela, y el presidente argentino lo dijo en estos términos. Reporta la agencia Telam. Así que lo que creo es que en Venezuela no se tiene ningún respeto por los derechos humanos. Eso no es una democracia. No está funcionando, tenemos prisioneros políticos ahí, no se está respetando la independencia del Congreso, así que creo que tenemos que seguir exigiendo elecciones, la liberación de los prisioneros. A todos aquí nos preocupa lo que está pasando en Venezuela, tenemos amigos, recibimos inmigrantes de Venezuela como nunca antes en Argentina. Necesitamos lograr que Venezuela vuelva a tener un gobierno democrático, y hay mucho trabajo para hacer en ese sentido, porque el día después va a ser muy
Bueno, esto es parte de la arremetida que veías en el primer bloque cuando la canciller Delcy Rodríguez culpaba directamente a la Argentina de ser uno de los países que más hizo por cercar y atacar a Venezuela. Bueno, el presidente Mauricio Macri demuestra esa línea en este encuentro con Donald Trump y después su contacto con la prensa. In English, of course. Sí, en su inglés, sí. Bien, eso siempre es un dato político también en los presidentes, ¿no? Bueno, vamos a recordar porque Macri y Trump, antes de ser presidentes, fueron grandes empresarios, ¿no? Sí, creo que lo siguen siendo sus corazoncitos porque terminan gobernando para esa clase oligárquica en sus respectivos países. Vamos a ver este informe de Telesur al respecto. Cultivan una relación personal desde hace ya varias décadas que inició cuando Macri rondaba los 20 años y le tocó cerrar un negocio familiar en Nueva York. Se asoció con la organización Tron para construir un edificio de 150 pisos en una propiedad que Franco Macri, su padre, había comprado en el lado oeste de Manhattan, algo que en sus propias palabras representó su debut en los emprendimientos internacionales. Para ese momento, Donald Trump pisaba los 40 años y ya contaba con un amplio camino comercial que le valió para tener un imperio formado por emprendimientos inmobiliarios y cadenas de hoteles en las principales ciudades del mundo. Veía con buenos ojos a Argentina y más al grupo Macri como socio para amasar parte de su fortuna. Aunque el curso de la negociación no fue el esperado, los Macri terminaron por vender su 65% de participación en el llamado proyecto Lincoln West, el predio más importante de todo Manhattan, por un monto de $115 millones al magnate. Pese a ello, el tono de las relaciones entre ambos no se vio afectado. Desde entonces, juegan al golf y hacen negocios. Para reforzar esos lazos que iniciaron hace más de 30 años y con la intención de un mejor final, Macri ha viajado a Estados Unidos para lo que ha sido el primer encuentro presidencial de ambos. Macri, que tiene sobre sus hombros una Argentina deteriorada por sus interminables tarifazos, sigue enfocado en atrapar a inversores extranjeros. En Estados Unidos, la intención es la misma. De ahí que se acordaran encuentros con representantes de las empresas Dow Chemical y Tenaris, que tienen proyectos de inversión en Vaca Muerta, a los que propondrá inversiones seguras con jugosas ganancias que regresarán sostenidamente en los próximos años. Macri insiste en hacerle guiños a Trump, pese a que su administración ha puesto trabas en las exportaciones de limones y carne y las denuncias de la industria estadounidense de biodiesel contra los productores argentinos, a los que se les acusa de hacer dumping. Estados Unidos es el primer inversor extranjero en Argentina, con un comercio bilateral que asciende los $10.000 millones, y Macri quiere subir esa balanza a su favor. Carnales relaciones las de Mauricio Macri y Donald Trump. ¿Está seguro usted? ¿Lo puede corroborar? Por suerte no. Bueno, nos vamos despidiendo, ¿le parece? Con la declaración de Jaime Nebot. Bien, pasemos a la nota 21 entonces, querido director. En este caso hablamos del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien fue durísimo en esta declaración respecto a los integrantes de la Alianza Creo, de el banquero Guillermo Lasso y su coequiper Páez, por denunciar fraude y no presentar las pruebas y no aceptar los resultados. Recordemos que Páez es un representante de la oposición política en Ecuador al gobierno de Rafael Correa y de la Alianza País. Los ecuatorianos vivimos un momento crucial y para superarlo no necesitamos más desinformación, ni mentiras, ni confusión, sino todo lo contrario. Denunciar un fraude electoral es un asunto sumamente serio y grave. Por eso es obligación del denunciante probarlo. Así lo exigen la ley, la ética, el respeto a ustedes y la propia iglesia. Jamás lo probaron. Y era muy fácil. Si, como dijeron, tenían todas las actas de votación de las 41.042 mesas electorales del país, ¿por qué no las exhibieron? ¿Por qué no las impugnaron? ¿Por qué no establecieron la diferencia entre esa votación reflejada en esas actas y la difundida por el CNE? ¿O es que su famoso control electoral en realidad no existió?
¿Qué argumento justifica su ausencia en el recuento de votos de las urnas abiertas por su propio y expreso pedido? Ninguno. Yo no digo que no hubo fraude, yo me ratifico en que jamás lo probaron. Pero como alcalde de la ciudad más poblada del Ecuador, no podía, y jamás lo he hecho, cometer la irresponsabilidad de destruir la fuerza y la credibilidad de mis conciudadanos, haciéndoles dar un salto al vacío. Yo jamás los he utilizado y no me prestaré a que otros lo hagan. Las luchas se libran con valentía propia, no exigiendo ni implorando valentía ajena. Pero cosa curiosa y contradictoria, cuando por las razones ya explicadas no los acompañamos en su aventura del fraude, insistieron en difundir la infamia de que no convocamos la marcha porque teníamos un pacto con el gobierno. Y lo hicieron a través de una millonaria y orquestada ofensiva vía WhatsApp y otras redes, junto a una serie de calumnias miserables. Bueno, la alianza, creo, del banquero Guillermo Lasso no tiene ni siquiera los apoyos de los propios opositores al interior de Ecuador. Muy solo han quedado en su denuncia sin pruebas de fraude. Bueno, tan solo que en la última conferencia de Lasso no estaba ni su candidato a vicepresidente. Me parece que hace falta, más allá de ideologías, un poco de honestidad intelectual, obviamente para el ejercicio de la política, de la que evidentemente carece absolutamente el candidato Guillermo Lasso y su vice Andrés Páez, que lo único que han tratado es de incendiar Ecuador con denuncias falsas y cajas vacías de supuestas votaciones, ¿no? Que se caen y nos damos cuenta que están vacías en plena conferencia de prensa. En fin, le mando un abrazo desde acá. Un abrazo, Andrés, nos vemos y así nos despedimos hoy en Ojo con los Medios, un programa muy intenso, con la centralidad ubicada en lo que ocurrió en Venezuela, en la salida de ese país de la Organización de Estados Americanos, historia, consecuencias y futuro. Así que chau chau, te esperamos la próxima.